Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel y quiero darte una calurosa bienvenida a este canal. En Influyente, cuya sede física se encuentra en Maracaibo, Venezuela, nos esmeramos en brindarte esperanza, valor y vida a través de experiencias relevantes que puedan guiarte hacia una relación cercana con Jesús. Si esto te interesa, te animo en este momento a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de todo lo bueno que Influyente tiene para ti. Prepárate porque en tan solo instantes escucharás un mensaje retador e inspirador compartido por nuestro pastor Raúl Parra en la conferencia titulada Sin Acepciones. Quédate hasta el final y toma nota porque recibirás información de gran valor. Envía este enlace a muchas más personas para que más puedan conectarse, porque lo bueno se valora, lo bueno se comparte. La conferencia de hoy se titula Sin Acepciones. Un magnate norteamericano, hace unos 8 años aproximadamente, hizo unas declaraciones muy polémicas. Levantaron revuelo en ese tiempo. Arremetió contra la comunidad latina. Y este magnate resulta que, seguida a esas afirmaciones, en breve tiempo se convirtió en presidente de la nación, razón por la cual fue mucho más polémico el desenlace de este episodio, porque muchas personas evidentemente se levantaron en su contra. Él llegó a aseverar que los latinos, en especial los mexicanos, eran los culpables de llevar a esa nación a los drogadictos, a los violadores, a los asesinos. Obviamente el viento se le puso en contra. Él recibió los réditos de esas afirmaciones, teniendo altísimas pérdidas económicas en sus empresas. Mucha gente le dio la espalda. Altos personeros de su partido político incluso públicamente se pronunciaron, le pidieron que por favor fuese mucho más discreto a la hora de hablar. De hecho, le dijeron en su cara que por favor, antes de decir algo, conectara el cerebro con la lengua. El asunto es que nada de esto a él lo amilanó, no experimentó en lo absoluto arrepentimiento alguno, y más bien escaló la situación porque despidió a todos los trabajadores latinos que estaban involucrados en sus proyectos empresariales. Te pregunto, ¿has sido tú objeto alguna vez de discriminación? ¿Te han menospreciado por tu incompleta preparación académica, por tu postura política,
por tu posición económica. Te han rechazado por causa de tu nacionalidad, tu idioma, tu forma de pensar, de ver la vida, tus convicciones, tu color de piel o raza. Los venezolanos somos expertos en esta materia estando fuera de nuestro país y teniendo que ser expuestos a humillaciones múltiples en diversas instancias. Hoy me gustaría que examináramos un caso en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que tuvo un potencial enorme de discriminación. Pero a la vez es un caso inspirador y aleccionador de cómo incluso puede producirse una conversión en el corazón de alguien cuando no hacemos uso de acepciones de personas. Esta historia se encuentra registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro que escribió el médico Lucas. En el capítulo 8 y verso 26 encontramos a uno de los dos protagonistas de nuestra historia. Uno que fue un instrumento literalmente de Dios para bendecir y ayudar a aquel que tenía todo para ser discriminado. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por los apóstoles en los albores de la iglesia originaria, de la iglesia primitiva, cuando apenas se estaba constituyendo las primeras congregaciones cristianas. Se requería orden, se requería que hubiese cierta estructura dentro de lo que ya era un organismo vivo, un organismo vibrante, un organismo lleno de Dios, los primeros creyentes. Pero se requería orden, de allí que constituyeron a 7 diáconos. La palabra diácono es una derivación al español del griego diáconos con K o de diaconía, que se puede traducir al español como servicio. Por tanto, un diácono es un servidor. Y Felipe era uno de esos 7. Dice también el libro de Hechos que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Era un hombre inteligente, era un hombre que incluso debido a su trayectoria y el propósito de Dios se convirtió en un evangelista. Vale decir, en alguien que anuncia el evangelio de Jesucristo a los que están perdidos. Él se convirtió en ese proclamador de las buenas noticias de salvación debido también a su carácter lleno de fidelidad y de obediencia. Leemos en este pasaje de Hechos entonces que el ángel del Señor le habló diciendo: levántate y ve hacia el sur. Pongo resaltado estos verbos porque apela a la voluntad aquí, Dios, de Felipe. Felipe tiene que tomar una acción o puede decidir sencillamente desobedecer. Él le dice: levántate, y no solamente ponte de pie, ve, camina. Dirígete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Sí, la misma población que hoy está en las redes sociales, en los noticieros, en el corrillo del mundo bélico internacional. Dios le dijo en ese tiempo a Felipe: ve en esa dirección, camino que por cierto es desierto. Dios le habló y lo envió, como también lo hace en pleno siglo XXI. Dios habla a sus hijos y también los comisiona. No te extrañe que dentro del lugar donde tú te desenvuelves, aún sin salir de la ciudad, Dios te diga: Raúl, habla. Luis, María, abre tu boca. Ve, camino hacia donde yo te dirija. Porque hay tanta gente con necesidad y tú y yo, hablándole a quienes somos creyentes, a quienes somos cristianos, tenemos un
enorme mensaje, uno lleno de vida, de paz, de esperanza, de perdón, que es imposible que pueda quedarse retenido en nuestro interior. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice el verso 27 que entonces Felipe se levantó, es decir, obedeció. Y no solo se levantó, fue. Y sucedió que un etíope eunuco, y hago una pausa aquí para indicar que el médico Lucas no nos revela el nombre de este funcionario etíope, pero nos deja detalles muy significativos. Nos muestra características, roles y actitudes de este hombre que tienen mucho para hablarnos a ti y a mí en la mañana de hoy. Él nos dice primero que era etíope, término que quiere decir rostro quemado, porque el etíope era de África, era un hombre de piel negra. Las personas de raza negra clásicamente han estado a lo largo de la historia sometidas a una serie de actos de discriminación, de exclusión, de acepción. Pero lo interesante de esta historia no es el color de su piel, aunque es de destacar por el potencial de exclusión al que podía él ser sometido. Lo interesante de esta historia es que el etíope eunuco fue conducido a Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Dice el médico Lucas que este era también un hombre eunuco, es decir, una persona imposibilitada de tener relaciones sexuales. Había 3 clases de eunucos en ese tiempo. Los que nacían como tales, es decir, sin apetito sexual, no se les debe confundir con las personas homosexuales. Los eunucos eran personas inapetentes en el área sexual, nacían con esta condición. Pero habían otros, una segunda categoría de eunucos, que se hacían voluntariamente eunucos. Es decir, hacían votos de celibato o de castidad. Y había un tercer grupo, que era la gran mayoría, que eran hechos eunucos por otros. Eran hechos eunucos por potentados, por autoridades, por reyes, que los comisionaban a cuidar de sus harenes, de su corte real, donde evidentemente habían muchísimas mujeres. Y entonces estas autoridades castraban a estos hombres. La paga era extraordinaria, pero el costo era elevadísimo para estos funcionarios, que incluso llegaban a ser de una confianza increíble para los reyes y para los gobernantes. Quiero que sepas que en nuestra historia ser eunuco, este hombre etíope, representaba un elemento más de posible discriminación, porque este hombre, veremos en unos instantes, que tenía interés por las cosas de Dios, pero él no podía llegar a ser judío. No podía convertirse a la religión judía, que era a la que estaba siendo expuesto, aún siendo gentil, vale decir, aún siendo extranjero al pueblo judío, ajeno a la fe judía. Pero la estaba escuchando, había sido levantado escuchando acerca de esto. Pero este hombre no podía, porque la misma ley de Moisés establecía siglos atrás ya que todo hombre que tenía magullados los testículos o que estaba castrado no podía formar parte de la congregación de Jehová, el nombre que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que el episodio que hoy estamos leyendo y estudiando es uno que ocurre varios años después de que Cristo viene a la tierra, se apersona, se hace hombre, muere y resucita. Y Jesucristo mismo dijo que Él no lo excluiría. Y esto que Jesús afirmó aplica para nosotros también en este tiempo contemporáneo. En Juan capítulo 6 y verso 37, Él lo dice: el que a mí viene, no lo rechazo. El que a mí viene, yo no hago exclusiones ni acepciones, está diciendo Jesús.
Continuemos leyendo el verso 27 del capítulo 8 de Hechos. Dice que este etíope eunuco era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Candace no era un nombre propio, era un título, el título que se le daba a las reinas en Etiopía. Es como el equivalente a Faraón, el título de Faraón en Egipto o el de César en Roma. Y este etíope de nuestra historia era su ministro de finanzas, su secretario del tesoro o de hacienda, por lo cual era una persona muy importante. Y todo indica que era acaudalada, adinerada, porque recuerda que él venía desde Jerusalén hacia Etiopía, estaba de regreso a su país y lo estaba haciendo en un carruaje propio. Esto era susceptible de tomarlo como un indicador de ser una persona millonaria. Pero lo más interesante es que no solo era adinerada porque volvía en su propio carruaje, también es significativo que tenía una porción de las escrituras en su mano. Y esto no era económico en ese tiempo, no es como hoy día, luego de la creación de la imprenta, y mucho más hoy en este tiempo de tecnologías, de la internet, donde tú puedes bajar la Biblia a través de una aplicación en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora. En este tiempo no. Para él tener un ejemplar de las escrituras, debía poseer mucho dinero, porque los rollos de esos pergaminos que él tenía en ese momento, él estaba allí leyendo el profeta Isaías, eran escritos meticulosamente a mano y esto era muy costoso y él lo tenía. Era un hombre que evidentemente poseía temor a Dios. Dice que estaba no solo sobre todos los tesoros de la reina de Candace, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro, regresaba a su país, leyendo al profeta Isaías. La pregunta que debemos hacer acá es, ¿qué hacía un etíope viajando solo a Jerusalén para adorar a Dios y para llevar una ofrenda al Dios de Israel? Esto era algo extremadamente inusual. No era judío. Era gentil. Reitero, los gentiles eran personas extranjeras o ajenas a la nación o al pueblo de Dios. Era obvio que este hombre tenía interés en las cosas de Dios. Su viaje no fue diplomático, fue de carácter religioso. Este hombre tenía lo que hoy muchos probablemente tienen cuando no están dedicados o consagrados a una iglesia, pero son buscadores. Son personas que genuinamente manejan una curiosidad, un interés por qué dirá la palabra de Dios. ¿Tendrá algo que decirme a mí? ¿Habrá una relación en la palabra de Dios con el propósito de mi vida? ¿Será que Dios existe, que Dios es real? Personas que se hacen preguntas. Este era el perfil clásico que estaba ilustrando este etíope eunuco, temeroso e interesado en las cosas de Dios, pero no era salvo. Y otra pregunta que entonces tenemos que formularnos es, ¿será que existe alguna similitud entre este etíope eunuco y tú? ¿Será que tú eres una persona temerosa de Dios? ¿Será que tienes interés en los asuntos de la fe? ¿Será que probablemente hasta incluso tienes una Biblia impresa o una porción de ella en tu casa? ¿O la has descargado en tu teléfono? ¿Será que la lees de vez en cuando? ¿Será que más o menos con alguna frecuencia asistes a alguna iglesia? Hasta incluso algunos forman parte de un grupo pequeño, de un grupo de nexos como los que Influyente ofrece, o uno de punto de partida. ¿Será que eres como el etíope eunuco, con un corazón inclinado a las cosas de Dios, pero aún no eres salva? ¿Aún no eres salvo?
Esta es una pregunta fundamental que necesitamos hacernos en la vida. En el verso 29 dice que el Espíritu con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Los cristianos, por fundamento escritural, tenemos la convicción de que Dios es un ser trino. Esta doctrina se conoce como la Trinidad divina. Es decir, Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, no somos politeístas, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Por eso se conoce como el misterio de la Trinidad. No es algo que nosotros podamos comprender. Podemos hacer distintas analogías, buscar metáforas explicativas, pero siempre vamos a quedar fallos ante lo increíblemente insondable que pudiese ser este misterio de la Trinidad divina. El asunto es que son tres personas en un solo Dios, trabajando en perfecta sincronía, con comunidad de propósitos. Y dice que la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, le habló. Más que hablarle, le ordenó y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Es decir, al carruaje donde estaba el etíope eunuco. En circunstancias normales tú debes saber que un funcionario no se detenía en cualquier camino a hablar con un peatón. El asunto es que aquí estaba Dios metido en la ecuación y era Él quien estaba abriendo oportunidades y creando citas divinas en este momento. Dicen los versos 30 y 31 que Felipe obedeció y acudiendo, es decir, al llamado que el Señor le hizo, le oyó. Se acercó al carruaje y oyó que el etíope leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. A muchas personas les ocurre lo mismo que a este hombre. Tienen una Biblia y de vez en cuando la leen, pero su queja recurrente es que no suelen entender la mayoría de lo que la Biblia enseña. Aquí en esta historia el etíope era un hombre rico, pero tenía hambre y sed del mensaje de la palabra de Dios. Y el profeta Amós había predicho esto tiempo atrás. Esa hambre y esa sed que llevó al etíope a pedirle a Felipe que se subiera al carruaje. El profeta Amós en el capítulo 8 y verso 11 dijo: vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. Y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y sabes, tú eres muy bienaventurado, muy bienaventurada, si también en este siglo XXI tienes hambre y sed por escuchar la palabra de Dios. En los versos 32 y 33 leemos que el pasaje de la Escritura con el que estaba absorto el etíope, el pasaje que él estaba leyendo era uno de Isaías capítulo 53. Isaías es todo un tratado mesiánico. Dice: como oveja a la muerte fue llevado. Aquí está hablando el profeta Isaías cientos de siglos atrás del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Él está aquí hablando de antemano lo que Jesucristo enfrentaría. Y dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Verso 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Cierra la lectura de Isaías 53 y dice el verso 34 que el eunuco le respondió a Felipe diciéndole: te ruego que me digas, es decir, que me expliques, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Está hablando de sí mismo o de algún otro? Y aquí se juntó el hambre con las ganas de comer, porque un etíope eunuco hambriento y sediento de escuchar el mensaje, y un Felipe evangelista ardiente por compartírselo.
Y eso fue lo que hizo. En el verso 35 dice que entonces Felipe, abriendo su boca, porque los cristianos necesitamos asimilar que no solamente proclamamos a Cristo con nuestros actos, también necesitamos verbalizarlo. Él abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, que era el rollo que estaba leyendo el etíope, le anunció las buenas noticias de salvación que hay en Jesús, que es el significado de la palabra evangelio, buenas noticias de salvación. Porque, amado, el evangelio de Jesús se puede resumir en 3 puntos, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo señala en 1 Corintios 15, versos 1 al 4 y Romanos 4, 25. El evangelio se resume en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó para endosarnos su vida. En esto se resume el evangelio. ¿Y cuál es la llave que activa el acceso a las bendiciones del evangelio? Como toda llave que tiene 2 lados, la llave que te activa el ingreso a las bendiciones del evangelio tiene por un lado escrito arrepentimiento y por el otro fe. Arrepentirse y creer. ¿Arrepentirse de qué? Si hoy la gente dice, yo no me arrepiento de nada porque todo lo que hoy soy es debido a lo que he vivido. Sí, porque si seguramente tienes una prótesis por una imprudencia que cometiste, no te gustaría devolver la película y evitar hacer esa imprudencia. Es cierto que haciendo uso de resiliencia, puedes rehacer tu vida con una prótesis. Puedes rehacer tu vida quizás en pareja, probablemente después de haber hecho y deshecho en un primer o segundo matrimonio. Puedes rehacer tu vida financiera después de haberla desperdiciado libando alcohol o en el mundo de las drogas. Amado, tú y yo, bíblicamente hablando, hemos nacido, y este es el término, no te ofendas, hemos nacido depravados. Es un término teológico. No es solamente maracucho cuando uno dice está ahí depravado. No, es que la Biblia misma dice que hay una depravación humana. Es sinónimo esto de pecado. Es un término que no es popular, evidentemente, esta palabra, pero es real. Necesitamos de Felipes que se atraviesen en nuestro camino y nos orienten con el mensaje de la palabra de Dios, para que esa depravación humana se convierta en redención divina. Porque así como te digo una cosa, también te comento la otra. Del estado de depravación, de perdición y de condenación, tú y yo perfectamente podemos transicionar y pasar al estado de redención, de salvación, de liberación, de perdón. El ser humano tiene mucho de lo que arrepentirse de nuestros males, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia espiritual, de haber puesto a Dios durante muchos años a un lado en nuestras vidas. Y la otra cara, la otra faceta de esa llave es creer. Creer en Cristo, que significa recibirle como el único y suficiente Salvador de tu vida. Quiero decirte que cuando tú crees en Cristo, Él, sin hacer acepciones, sin importar tu religión de origen, sin importar si eres oficialista u opositor, sin importar tu color o raza, sin importar si eres un criminal o un mentiroso, si eres un ladrón o un envidioso, Jesucristo tiene todo el poder para perdonarte todos tus pecados, inscribir tu nombre en el libro de los salvos, en el libro de la vida, para convertirte en su hijo o en su hija y para darte franco acceso o entrada al reino de los cielos.
Todo eso lo puede hacer Jesucristo. No es un asunto de religión, es un asunto de conversión a Jesucristo. Él te salva, te da vida eterna y te da este acceso. Amados, con toda seguridad en nuestra historia, el etíope hizo uso de esta llave. Él se arrepintió y creyó. Y con toda seguridad, Felipe también le habló del bautismo, como indicándole el bautismo es lo que va a evidenciar externamente lo que internamente ha ocurrido en tu corazón al conocer y al aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Esto lo vemos en el verso 36. Dice que yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Recuerda que era un camino desértico. Y vieron agua. Cosa tan extraña. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es posible que adicional al mayor de los milagros, que es el espiritual, el de la conversión del corazón del etíope eunuco, es muy probable que adicional a ello haya ocurrido también un milagro natural. Y que en ese lugar tan desértico que todo el mundo esquivaba por ser tan árido, no obstante ellos consiguieran un oasis o una poza que se formara como resultado de las riadas de la lluvia, aunque fuera de manera temporal. El asunto es que vieron agua, vieron un charco donde él podía ser sumergido. Y entonces él se preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, imaginando la mente y los pensamientos del etíope eunuco ya convertido, él puede estar preguntándose al ver el agua, ¿qué impedimento hay para avanzar? Si ya Dios ha hecho todo lo que Él ha podido para alcanzarme, para que yo sea salvo, lo primero es lo primero, entregó a su Hijo Jesucristo. Fue una muerte sustitutiva, era yo quien debía estar allí por causa de mis pecados. El apóstol Pablo lo señala, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más puede hacer Dios? Fíjense, aparte de entregar a Cristo, que es lo fundamental, y estoy hablando en nombre del etíope eunuco, Él puso en mí interés por las cosas de Él. Porque ese interés no nació en mí por mis méritos, porque yo sea un dechado de bondad. ¿Recuerdan el concepto de la depravación humana? El cochino tiene una naturaleza, el cerdo. Así lo laves, le pongas lazos y le pintes colores, tú te descuidas y va y se revuelca de nuevo. Porque es su naturaleza. Amados, no quiero ser ofensivo, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra inclinación es ir a revolcarnos en el pecado, en nuestros males, haciendo uso de las voces de los demonios que muchas veces internamente o externamente, dependiendo del caso, si eres cristiano o no, te llaman a vivir un mundo depravado, un mundo fuera de sí, fuera de todo orden. Y en esta historia el etíope eunuco está diciendo, Dios es quien puso en mí el interés. Eso lo despertó Él. Yo vivía en mi mundo. Yo estaba muy feliz en mi palacio, ganando muchísimo dinero. Pero algo se comenzó a revolver en mi interior. Una inquietud por los asuntos espirituales. Lo primero. Lo segundo, me dio la posibilidad económica de tener hasta una Biblia, que era en ese tiempo la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Esa traducción la tenía el etíope eunuco. Tercero, me mandó un siervo de Dios para que me orientara, para que me enseñara, para que me explicara lo que yo no entendía de la Biblia. Cuarto, me llevó a arrepentirme de mis pecados y a creer en Él.
Porque hasta eso es mérito de Dios, ni siquiera es nuestro esa prebenda. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Nadie se arrepiente porque quiere. Es el Espíritu Santo quien ilumina la mente y el corazón de una persona para descubrir cuando se ve ante el espejo de la palabra de Dios como necesita verse. Como una persona que sin Dios no tiene esperanza. Entonces, cuarto, Dios me llevó al arrepentimiento y a creer en Él. Y quinto, lo que faltaba, puso agua en el camino. Como influyente en tanto iglesia, también organiza bautismos para que tú seas bautizado. El etíope eunuco entonces se preguntaba, ¿qué es lo que está faltando? Felipe, bautízame. Eso es lo único que falta. Y dice el verso 38 que mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí el etíope, para dar testimonio de su nueva fe, se bautizó inmediatamente. Amado, si tú hoy conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no me voy a ir a días pasados, o meses o años, hoy. Mucho más si ya tú lo conociste tiempo atrás. Inmediatamente tú conoces a Cristo, no tienes que tomar un curso de teología, no tienes que graduarte de licenciado en teología, no tienes que ser el non plus ultra de la fe cristiana, no tienes que haber acumulado todo un pergamino de buenas obras para bautizarte, no tienes que ser perfecto. Sencillamente el hecho de que ya Dios haya transformado interiormente tu corazón, aunque físicamente te veas igual, ya te faculta para bajar a las aguas. No tienes que esperar un año, ni 3, ni mucho menos 10 desde que conociste a Cristo para bautizarte. Este es un acto para hacerlo tan pronto o rápido como conoces a Cristo. No tienes que esperar la aprobación de una pareja, aunque es bueno que lo converses, pero si tú eres mayor de edad, esa es una decisión muy personal que tú puedes tomar perfectamente. Eso es algo entre tú y Dios, que obviamente evidencia, sí, de manera pública tu fe. Y no tienes que esperar tampoco a sentirlo. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo que sentirlo. Tiene que haber como una nube en los cielos que se abra y me diga, bautízate. O una lluvia que caiga y que cada gota me diga, bautízate, sumérgete. Se espiritualiza y se romantiza la decisión del bautismo. Y es totalmente ajena esta decisión a ello. Escucha esto, la obediencia a Dios no se ejerce por emoción, sino por decisión. La decisión de amarlo a Él y de obedecerlo. Porque obedecer a Cristo es nuestra prioridad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, nos dijo el Señor. Me interesa resaltar las palabras finales del verso 39 que dicen, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, hubo una obra sobrenatural allí, donde Felipe desapareció. Después apareció en Azoto, que es la actual Gaza, predicando el Evangelio. Pero tiene una connotación importante esta desaparición, forzosa como dirían algunos, pero como un acto del Espíritu Santo. Es Felipe, salte de la escena. No eres tú quien lleva el crédito de haber llevado a este hombre a la fe. Tú fuiste un instrumento, pero la fuente es como Dios diciéndole, la fuente soy yo. Entonces él retira a Felipe de la escena y dice el verso que el eunuco no le vio más, obviamente, y siguió gozoso su camino. Y esta última frase es la que quiero mayormente destacar, porque créeme que el gozo de creer en Cristo es uno que nunca termina. Es uno que lo tendrás presente y te durará no solo en esta vida terrena, por toda la eternidad. Amado, quiero decirte algo que puede ser un poco difícil de deglutir, pero tú conoces ya la verdad. Incluso si has venido por primera vez hoy a una iglesia cristiana
y nunca nadie te había hablado de esto, hoy la has escuchado. Y lo que puede ser difícil de asimilar para ti es que esa verdad te va a perseguir por el resto de tu vida. Ya tú conoces quién es la verdad. Jesús lo ha afirmado: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo nadie viene al Padre sino por la iglesia católica. Él no dijo nadie viene al Padre sino por la iglesia evangélica. No, Él dijo nadie viene al Padre sino es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuando tú conoces la verdad, tú tienes dos opciones, dos caminos, siempre a lo largo de tu vida: aceptar a Cristo o rechazarlo. No hay términos medios. Bautizarte o negarlo. El mensaje ulterior ante la negativa o rechazo al bautismo es: no me interesa mucho identificarme con Cristo. Y Jesús nos ha dicho: si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre. Recuerda que a Jesús se le ama o se le detesta. Con Jesús no hay términos medios. La experiencia fue su venida a la tierra en el primer siglo. Gente se postraba ante Él, lo amaron hasta lo último. Otros se levantaron como enemigos declarados completamente frente a Él y frente a su mensaje. Tú tienes dos opciones: o le entregas tu vida a Jesucristo, o te conviertes en tu propio Dios. La gran noticia, para que no quedes en esa tensión tan difícil, quiero que escuches la gran noticia. La gran noticia del Evangelio, recuerda, la palabra Evangelio significa buenas noticias de salvación. Es que Jesucristo, sin hacer acepción de personas, quiere que todos los pueblos de la tierra le conozcan y le acepten como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Dios ha abierto una puerta enorme de salvación. Tú lo único que necesitas hacer es entrar por ella. Y si tú quieres acceder, recuerda la llave: arrepentirse y creer. Los que hoy quieran decirle a Dios, no me lo van a decir a mí ni al que está a su lado. Los que quieran decirle hoy a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haberte dado la espalda. Me arrepiento de haber sido yo mi propio Dios. Me arrepiento de haber puesto tantas excusas. Y hoy decido creer. Hoy decido recibirte a ti como mi Salvador. Quienes quieran hacerlo, pueden hacer una oración de fe a Dios conmigo. Puedes hacerlo con tus ojos abiertos o tus ojos cerrados, pero hazlo de corazón. Te voy a guiar por ser probablemente la primera vez que hagas una oración como esta. Orar es hablar con Dios, te aclaro. Dile a Él estas palabras: Padre, hoy decido abrir mi corazón a tu Hijo Jesucristo. Decido reconocerlo y aceptarlo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Me arrepiento de todas mis faltas y pecados. Perdóname, límpiame, purifícame y dame la oportunidad a partir de este momento de ser tu hijo, tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a amarte y a seguirte por el resto de mis días. Gracias por la salvación. Gracias por este don que eres únicamente tú quien puede ofrecerlo gratuitamente por medio de la fe. Y hoy mi fe, mi confianza está puesta en ti, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Permíteme orar ahora por ti. Señor, hoy quiero darte gracias por esta palabra que nos recuerda que eres un Dios para todos. Un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que nos da oportunidades a todos de conocerte, de amarte, de recibirte en la silla, en el trono de nuestros corazones y por tanto ser el Rey de nuestro hogar.
Hoy, una vez más queremos decírtelo, Señor. Conviértete tú en el Rey de mi vida, en el Rey de mi corazón y de mi familia, de mis hijos, de mis emprendimientos, de mis negocios, de mi vida de fe, de mis miedos y temores. Ven tú y disípalos con la confianza y la fe en un Dios que es todopoderoso, que nos auxilia en medio de nuestras luchas y batallas, que nos extiende la mano para asistirnos, para ayudarnos. Señor, te agradecemos profundamente tu palabra, esa que nos da vida, esa que nos ilumina los rincones más oscuros del alma, esa que trae fe, esperanza, que levanta, oh Dios, nuestras vidas cuando caemos, cuando desfallecemos, que nos alienta cuando la desesperanza y la incertidumbre nos quieren agobiar, que nos habla cuando, oh Dios, requerimos tu dirección. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que así como le habló a Felipe, hoy nos habla también a nosotros y nos recuerda, en especial a quienes somos creyentes, que necesitamos escuchar tu voz, abrir nuestra boca, anunciar el Evangelio de Jesús a los que están a nuestro alrededor y que desesperadamente te necesitan, aunque ellos no lo sepan. Que necesitamos, Dios, proclamar a Jesús con nuestra vida y con nuestras palabras. Señor, rodéanos con tu presencia en todo momento, al que hoy sufre, al que hoy padece, al que ha venido con algún quebranto de salud o alguna enfermedad, al que ha venido porque necesita tomar una decisión urgente. Te ruego, Dios, tu acompañamiento, te ruego que tu presencia, tu palabra pueda ser lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Oh Dios, y que todos los que estamos acá aprendamos a amarte, a seguirte y sobre todo, Padre, que entreguemos y rindamos nuestros corazones a ti para ser salvos. Porque aunque la salvación es gratuita, oh Dios, tú nos pides que nosotros nos arrepintamos y creamos de todo corazón en aquel que transforma nuestras vidas y que nos da un destino glorioso, grande, diferente, luminoso. Gracias, Dios. Para ti el reconocimiento, la honra, la gratitud en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Gracias, Pastor Raúl, por recordarnos que el amor infinito de Dios nos incluye a todos, que está ahí siempre que lo busquemos. Si tú sientes en tu corazón la inquietud de ayudar, de trascender, de ser parte del cambio del mundo, hoy quiero invitarte a que te involucres en algo que edifica, que es capaz de cambiar el curso de las sociedades, de traer sanidad a las familias, incluyendo la tuya. Hoy puedes marcar la diferencia con tu aporte generoso, apoyando económicamente la misión de Influyente. De esta forma podemos seguir llevando estos mensajes en línea y también de forma presencial, haciendo iglesia entre todos. En pantalla verás los datos bancarios, toma una captura de ellos, da con alegría desde cualquier parte del mundo donde te encuentres y sé parte del mensaje que trasciende. Gracias de todo corazón por sumar.
dale like a este estreno en línea, comparte este link, suscríbete al canal y podemos seguir conectados en nuestras redes sociales como @influyenteve. Toma una fotografía de lo que viene a continuación, será información de gran utilidad para ti. Será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Somos Influyente para todos.